El año 2013, 2 años antes del inicio de la guerra, se descubre en la zona de Ma'arib, en Yemen, una gigantesca, reserva de petróleo que no tiene nada que enviar al petróleo que tiene Arabia Saudí. Entonces, el control por Yemen de un gobierno que no es partidario de Estados Unidos ni es sumiso a Arabia Saudita hacía que una enorme reserva de petróleo en el mundo no estaba controlado por las transnacionales que venden y compran petróleo, pero que no tienen petróleo, que es lo curioso, porque las empresas más grandes de venta de petróleo son europeas y Estados Unidos, pero venden petróleo que no es de ellos. Entonces, ahí es donde se encuentra el kit, el inicio del análisis de lo que ocurre realmente en Yemen. El cambio más importante ha sido el acercamiento de las tropas de Ansar Allah y del ejército yemení hacia Ma'arib. En este momento se encuentran en la periferia de la ciudad combatiendo. Ma'arib, la importancia que tiene, decía yo recién, es porque allí están los mayores depósitos de petróleo de Yemen, que si Yemen logra tomar ese petróleo, recuperarlo porque es de ellos, entonces en el poco lapso de tiempo, Yemen va a dejar de ser el país más pobre de Asia Occidental y del mundo árabe. Yemen pasaría a ser también exportador de petróleo. Eso por un lado. Y por otro lado, la atención, sobre todo los europeos que están presionando a Estados Unidos para buscar una salida política, está radicada en que esta guerra, el acercamiento a Marib, el constante bombardeo que está haciendo ahora Yemen de la refinería de Aramco y otras instalaciones saudíes, ha hecho que el petróleo ha escalado $8 por barril. Lo que implica esto en el comercio internacional, imaginen ustedes la cantidad de millones de barriles que se consumen en cada país europeo. Entonces, obviamente, esto está afectando también las economías europeas, que son importadoras del 100% del consumo de petróleo que ellos tienen. Estados Unidos está muy cómodo frente a eso porque importa solamente el 5% del consumo. ¿Qué quiero decir con ello? Estados Unidos, a través también de estas situaciones de guerra en zona donde el petróleo es el 65% del consumo mundial, ocurre que cuando empieza a subir los precios del petróleo allí, entonces los europeos empiezan a tener mayores costos de producción. Y en la competencia intercapitalista norteamericana y europea, los norteamericanos empiezan a coger más ventaja sobre los europeos y los europeos lo van sintiendo. Entonces, los europeos hasta cierto punto dicen, bueno, en esta aventura de la guerra, nosotros también estamos perdiendo. Y de repente dos misiles caen sobre el Aramco y vuelve a subir $2 más el petróleo en un día. Entonces, para los europeos es elemental y ya se están preocupando de pacificar Asia Occidental. No quieren seguir siendo tan sumisos a la entidad criminal fascista infanticida, eh, y quieren ver la posibilidad de reingresar a la economía de Asia Occidental que han sido sacados los europeos por medio de esta figura norteamericana del bloqueo. Bloquea Afganistán, bloquea Siria, bloquea Irak, bloquea Irán, es decir, mercados que antes eran de Europa y los han perdido.